Buenos días a los diferentes asistentes de la Cátedra de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles 2022, Conociendo Nuestro Territorio, ofertados por la Universidad del Magdalena y el denominado programa Gran Faro. Hoy estamos en nuestra cuarta sesión en el mes de noviembre, liderada esta cátedra por el profesor Daniel Gómez López, quien es experto en economía y procesos urbanísticos, que nos acompaña como profesor de planta de la Universidad del Magdalena y quien ha ido pues generando unas pautas y unos elementos de análisis para entender cuáles serán las pretensiones y hacia dónde apunta o direcciona los objetivos de desarrollo sostenible digamos, en continuidad de alguna manera, pero más profundo, sobre lo que serían los objetivos del milenio. Profesor Daniel Gómez, buenos días, ¿cómo está usted? Sí, buenos días. Buenos días para todos. Bueno, profe, complacido de tenerlo nuevamente en esta cuarta sesión de Cátedra de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hoy, pues, usted dará una presentación un poco más detallada sobre lo que ha continuado. Y, profe, para decirle que faltando 15 minutos para las 10 de la mañana estaremos aplicando el histograma de la felicidad y también sea la oportunidad para abrir el micrófono para 2 o 3 intervenciones de estudiantes para poder retroalimentar un poco el debate que usted está planteando a través de esta cátedra que lidera la Vicerrectoría de Extensión en cumplimiento del plan de gobierno del doctor Pablo Vera Salazar. Profe, usted tiene la palabra. Bueno, muchas gracias y buenos días. Espero que haya buen sonido. ¿Sí? Sí, señor, se entiende. Bueno, entonces, un punto central para la sesión de hoy es recordar que el asunto está relacionado con el conocimiento de nuestro territorio. La vez pasada decíamos que el territorio, que sobre todo que el planeta, en el caso del planeta nuestro, que es 70% agua y 30% tierra, decíamos, ¿por qué carambas no lo llamamos planeta agua y no planeta tierra? Ese tipo de asuntos sigue provocando algún tipo de reflexión, por lo menos. Para hoy vamos a tratar unos aspectos claves con relación a eso de la abundancia de aguas, pero además de la abundancia de aguas, como también teníamos una preocupación por un territorio abundante, un territorio rico, un territorio potencialmente abundante en todo sentido, ambiental, cultural, etcétera, y de recursos y de potencialidad. Pero también veíamos que hay un contraste enorme. Entonces, hoy quisiera tratar el contraste a partir del agua, pero sobre todo en función de lo que está ocurriendo en el Caribe, en la cuenca Caribe que habíamos tratado, pero además de la cuenca Caribe es cuáles son las influencias de esos asuntos en el Caribe colombiano. ¿A qué me refiero? Me refiero concretamente al huracán ETA y me refiero también a otra de las grandes noticias que hubo en estos días, es que se está formando un fenómeno, el fenómeno de la niña, que para algunos teóricos sobre el asunto dicen eso no es ningún fenómeno, lo que son las dinámicas, una variabilidad climática recurrente. Y si el fenómeno es un asunto ocasional, entonces deja de ser fenómeno. Tenemos que convivir con niñas y con niños, con fenómenos de la niña y del niño. Y con una gran afectación, sobre todo en la zona de los mares, no, en el país en general, no digamos que son solamente. Entonces, vamos a tratar hoy el tema de las zonas marinas y agua dulce abundantes. En general, eso es una bondad. Muchos países del mundo desearían, envidiarían, diría yo en este momento, tener esa condición de abundancia de aguas, tanto marinas como de agua dulce. Pero también es un riesgo y ese riesgo vale la pena mirarlo. Y con el propósito de mirar algunos de esos aspectos, vamos a acudir al huracán ETA, ya hoy en día en algunas partes convertido en tormenta, y vamos a soportarnos en una parte conceptual que es el riesgo, la generación del riesgo, en qué consiste y para qué es. Entonces, le podemos dar iniciación al asunto de la siguiente manera. Fíjense o fijémonos en lo siguiente. Este es el mapa que nosotros hemos venido presentando con relación a la región Caribe.
pero esta abundancia de agua que tenemos acá, esta abundancia que es básicamente la zona deltaica, los deltas de los ríos que mueren en el Atlántico o que mueren en el Caribe, son unos ríos, como lo vamos a ver ahorita, que nacieron en una zona cordillerana, entonces tienen una enorme velocidad y arrastran una enorme cantidad de sedimentos. Pero esos ríos son una bondad, por supuesto. Digamos que el hecho de tener estos cuerpos de agua configura en sí mismo una potencialidad en términos de la riqueza íctica, es decir, la riqueza de los peces, la riqueza biológica que hay alrededor de ellos y sobre todo cuando se junta el agua, esta agua dulce con el agua salobre en la ciénaga, en las ciénagas, varias ciénagas, la ciénaga grande, Pajaral, Zapatosa. Bueno, entonces varias de esas ciénagas cuando se juntan y reciben la influencia del mar, constituyen unos ecosistemas muy, muy particulares y de una enorme riqueza. Digamos que el agua salobre por un rato y el agua dulce, y en esa interacción, dirían los que trabajan la parte cultural, en ese sincretismo, se genera un hábitat muy, muy rico que se convierte en la zona de los manglares y por lo tanto en la zona de las salacunas, de toda aquella cantidad de animales, de riqueza biológica de la cual nosotros nos alimentamos. Entonces nos estamos refiriendo a ser como la salacuna para criar los peces, la salacuna para criar camarones, en el Pacífico varios de los crustáceos, nosotros caracoles, peces, chipi, bueno, todos aquellos animales que ustedes conocen mejor que yo. Entonces, fíjense que esto es una riqueza, una enorme riqueza, por supuesto, junto con lo que está a su alrededor. Ah, ¿y ahora qué pasó? Quedó la pantalla en blanco. Regálale un segundo que debe estar cargando el video. Recuerde que se pesaba bastante. Ah, bien. Ya No he vemos que está pasado el todo video. bien. Bueno, entonces, bien, entonces, que esto significa o sugiere una enorme riqueza, pero a su vez también sugiere, con lo que está pasando hoy en día, sugiere a lo que me voy a referir en el momento, es a un riesgo. Y el riesgo, vamos a estar entrando sobre el riesgo y regresando sobre el riesgo. Para algunos que estén interesados en este tema, riesgo, amenaza por vulnerabilidad. El riesgo es una función de una variable, de una constante, digámoslo así, que se llama la amenaza. Y ya vamos a ver con relación a la amenaza qué es eso. Y la vulnerabilidad, que esta es variable. Quienes estén interesados en profundizar sobre el tema del riesgo y si logro entusiasmarlos ahora después de que, entusiasmarlos y entusiasmarlas después de que haga la presentación, les sugiero un texto que está escrito por el Jesús que habla, por un tal Gómez Daniel, que se llama Ciudadanos Viviendo en Riesgo. Lo pueden bajar por internet, es un texto, un documento que se publicó con la Universidad del Rosario, ya tiene unos años, tiene como unos 11, 12 años, y adicionalmente se llama Ciudadanos Viviendo en Riesgo, bajo una hipótesis de trabajo que elaboré en ese momento, que era todos los colombianos, todos, algún nivel de riesgo estamos asumiendo por el hecho de vivir en una zona intertropical, por vivir en la zona tropical y en la zona de las influencias enormes de lo que vamos a ver a continuación. Entonces, conceptualmente, el riesgo, el texto que les digo se llama Ciudadanos Viviendo en Riesgo. La Universidad del Magdalena también publicó un capítulo del libro, en un libro que se llama algo así como Ciudades Resilientes o Ciudades Sostenibles, y ahí también entonces hay otro escrito, un capítulo con relación a este tema. Bueno, entonces el riesgo y del riesgo vienen los famosos o conocidos como los desastres. Algunos lo denominan los desastres naturales, lo que está causando o la condición que están viviendo varios de los países de Centroamérica. En el caso de Nicaragua, por ejemplo, ayer se dio la noticia de que ya hay cerca de, bueno, varios muertos y mucha destrucción en términos físicos, en la medida en que el huracán
entró y tocó tierra. Entonces el huracán, antes de convertirse en tormenta o convirtiéndose en tormenta, entra a la parte continental, a la tierra, y entonces en ese roce va perdiendo velocidad, pero a su paso va arrasando lo que encuentra. Entonces, hay muertes, hay daños ambientales, hay daños económicos, hay daños en los acervos que tiene la gente. Entonces, el riesgo genera casi siempre desastres. Y yo también cuestiono muy fuertemente eso de los desastres naturales. Entonces, está constituido por una amenaza y por la vulnerabilidad. La amenaza, en términos generales, diríamos que hay dos tipos de amenazas. Algunas que son naturales, que las da la vieja natura por su condición donde están, es decir, los ciclones, las tormentas, el movimiento del mar, digamos que con nosotros, sin nosotros o a pesar de nosotros, eso seguirá ocurriendo. De la misma manera, entonces, es decir, eso es de la vieja natura. La naturaleza tiene movimientos, ciclones, huracanes, el niño, la niña, la existencia de fuentes de agua como ríos, ciénagas y cuerpos de agua, montañas, inclusive en la corteza terrestre se presentan una serie de, lo denominan las fallas geológicas o las placas tectónicas. En el caso del Caribe, nosotros tenemos la placa del Caribe precisamente, que es una placa que viene del mar y una placa que está sobre la tierra, y entonces en el roce entre esas dos placas, en ese roce, esas placas van haciendo como un efecto de cremallera. En algunas oportunidades lo que hacen es consumir territorio, en otras oportunidades aflorar territorio. Al aflorar el territorio, esas placas, una placa se monta sobre la otra. Cuando la del mar se monta sobre la que está sobre la tierra, entonces muchas veces hay depresiones, en otras oportunidades hay elevaciones. Entonces esa es una de las razones por las cuales encontramos islas, por ejemplo, o afloramientos rocosos a los bordes de los mares o al interior del mar. Entonces, esas placas tectónicas, hay una placa en el Caribe, hay otra placa, varias, muchas otras, pero una de ellas en la Tierra de Fuego del Pacífico, y eso es lo que produce en un momento dado, esos roces, produce, eh, en algunas oportunidades produce temblores, sismos, que a su vez se convierten en maremotos en algunas oportunidades. Nosotros hemos sufrido, en el caso, por ejemplo, del Pacífico, hemos sufrido varios maremotos, en el caso del Caribe, algunos también. Y el maremoto es, pues claro, hay una cantidad de agua sobre la superficie que en un momento dado se cae la placa de abajo, entonces el volumen de agua al caer genera una ola de gran tamaño y con mucha fuerza. Esa energía del agua, esa energía marina, termina desbordando lo que tenemos al lado de las playas y arrasando con lo que encuentra en función de su capacidad, de su fuerza y de su energía. Entonces, los ciclones, los maremotos, los temblores, los sismos. Fíjense, por ejemplo, en la ribera, en esta zona del Caribe, nosotros encontramos una serie de volcanes. Para algunos, inclusive, yo creo que muchos de nosotros hemos ido a un volcán que se llama el Totumo, que queda yendo hacia Cartagena. Es una zona turística donde la gente va allá y se mete en un sitio lleno de lodo y se lo disfruta calientico y luego sale embarrado hasta los oídos. Y nosotros, inclusive por aquí en Santa Marta, tenemos otro yendo hacia Ciénaga, que hay otro volcán. Esa existencia de esos volcanes, a su vez, se convierten también en amenazas. Al fin y al cabo, son volcanes. Digamos que hay una dinámica tectónica, y esa dinámica tectónica lo que está haciendo en un momento dado es licuando el suelo y generando de alguna manera una amenaza. Lo que pasa es que nosotros no nos importa mucho y, en la mayoría de las veces lo que hacemos es como disfrutarla, como pasarla bien al lado de ellos. Entonces, hay hoy en día inclusive un trabajo que revisé por ahí en algún momento, nos estaba mostrando en que ese tipo de volcanes en la zona del Caribe ya han venido apareciendo muchos más
algunos muy pequeños, entonces no le ponemos mucho cuidado, pero a su vez son una amenaza. Esa amenaza natural, entonces, la existencia de una ciénaga, la existencia de unos cuerpos de agua, las montañas, los maremotos, bueno, en general, digamos que lo que da la vieja natura. Hay otro tipo de amenazas que son las conocidas como las amenazas antrópicas o tecnológicas o sociotecnológicas, que son las que construimos nosotros los humanos. Digamos que dentro de las amenazas antrópicas o tecnológicas, uno encuentra fundamentalmente las termoeléctricas, por ejemplo, en el caso del Caribe. El hecho de tener una termoeléctrica localizada a su alrededor, hay una amenaza. Recuerden lo que pasó en un momento dado en Chernóbil. En esa oportunidad hicieron una central térmica a base o con base en asuntos nucleares. Y entonces, en un momento, Chernóbil se descompone, genera y de ahí en adelante la afectación a todo el mundo. Hoy en día es un sitio que se visita en términos turísticos, pero ahí hay un riesgo enorme con relación a la liberación justamente de aquellos elementos que dañan, que pueden dañar a las personas, matarlas o dañar sus acervos económicos. Entonces, las amenazas antrópicas o tecnológicas o sociotecnológicas son las construidas por las personas, por los hombres, por nosotros. El hecho de que exista, por ejemplo, un edificio al borde de la playa, ese en sí mismo que se constituye en una amenaza de carácter antrópico. El hecho de que uno construya, por ejemplo, un gaseoducto, que se construya el gaseoducto para conducir precisamente desde unas centrales, desde unos sitios donde se explota y se extrae el gas y luego se lleve para las habitaciones, para las casas, el solo hecho de conducir el gas, ahí hay una amenaza antrópica, es decir, el tubo por donde está pasando, el gaseoducto, los oleoductos por donde se transporta el petróleo, el combustible, las mismas vías. La vía, por ejemplo, la troncal del Caribe o la doble calzada, que es una vía para flujo vehicular de alta velocidad, se constituye en una amenaza antrópica. Pregúntenle ustedes, por ejemplo, a la gente que vive de Bosconia para allá, ¿qué es lo que pasa en esa troncal? ¿Qué es lo que pasa en esa doble calzada? Dice, Pelaya, por ejemplo, Aguachica, ellos dicen, son muchos los muertos que hemos puesto sobre la vía porque hay una amenaza antrópica. Espero que entonces ese asunto con relación a las amenazas haya quedado claro. A mí me parecía bien interesante que uno pudiera hacer en un momento dado un taller para que identificáramos las amenazas antrópicas, que las he dejado en blanco, y pudiéramos ver a ver a cuáles de esas están localizadas en los territorios que nosotros habitamos y que todas las veces o nos las disfrutamos o nos las sufrimos. Las antenas hoy en día, por ejemplo, las antenas aquellas que permiten este tipo de comunicación en la que nosotros estamos. Si bien es cierto, tienen una bondad porque nos generan la posibilidad de comunicarnos, a su vez son una amenaza de carácter antrópico y esa es la razón por la cual entonces en muchas oportunidades hay que localizarlas distantes de los centros poblados. Bien, ese es entonces el punto de la amenaza. Pero la vulnerabilidad, digamos que esas existen porque la vieja natura las construyó en sus millones y millones de años. Las amenazas antrópicas son las que construimos nosotros los humanos también en nuestro trasegar y en algunas oportunidades con la falta hasta cierto punto de conciencia. La vulnerabilidad está conceptualizada como el grado de exposición, es decir, estoy más expuesto en la medida en que yo construyo una casa cerca al mar o al lado de la playa, o me meto al río, y entonces no conservo la distancia que me dice la norma para construir vivienda al borde del río. Entonces, en la ribera del río me le meto al río, al cerquita, eh, no dejo ni los 20 metros mínimos o los 200 que hay que hacer con relación a las playas, sino que me meto y luego entonces el río, que es lo que está pasando en varias partes hoy en día, el río desborda, crece por flujos de agua, por lluvias, por todo el sistema pluviométrico y por el sistema hídrico, y entonces
el río desborda e inunda una cantidad de población como hoy en día está sucediendo en varias partes a raíz del coletazo de la tormenta ETA. Entonces la gente dice, es que el río se me metió y me inundó. Y, oye, ¿quién se le metió a quién? ¿Fue el río el que se le metió o usted se le metió al río? Porque consideró que el río, bueno, muy bonito, sigue su curso, inclusive a veces hasta lo maltratamos, pero con el tiempo, en un momento dado, que llaman los hidrólogos los altos estiajes, las subidas de los ríos, cuando acumula mucha agua, entonces afecta a la población y entonces lo que hacemos nosotros es que nos exponemos frente a ese tipo de circunstancias. La vulnerabilidad entonces está dada por el grado de exposición o el nivel de exposición que tenemos nosotros frente a vivir al lado de un volcán como los Pastuzos o vivir al lado de un flujo de agua, de un río torrentoso o meterse al lado o muy próximo a las ciénagas o a los cuerpos de agua. Eso nos genera cierta exposición. El otro elemento que está relacionado con la vulnerabilidad se llama la capacidad de adaptación y la recuperación y la resiliencia. Con relación a la capacidad de adaptación, que es lo que estoy señalando en este momento, hay una cosa muy interesante. Fíjense que la gente que vive muy próxima a la Ciénaga del Magdalena, la Ciénaga Grande del Magdalena y la Ciénaga de Pajaral, ahí mismo al ladito de la Ciénaga del Magdalena, construyeron durante mucho tiempo sus casas de habitación, casas palafíticas, en Troja, en una parte de Aracataca, en otra parte de Nueva Venecia, en Pueblo Viejo, construyeron, e inclusive cuando uno va por la carretera de Santa Marta a Barranquilla, cuando va pasando por el lado de Tasajera, mano izquierda y a mano derecha también, en los dos lados, la gente durante mucho tiempo tuvo casas palafíticas, es decir, casas montadas en zancos. Y las casas palafíticas en la parte de abajo, además de tener unos zancos grandes, tenían unos flotadores. La gente a veces lo construía era con canecas plásticas o con algunos aspectos que le den como la capacidad de flotar a la vivienda. Entonces, ¿qué era lo que estaban haciendo ahí? Era poniendo en práctica algunos métodos de resiliencia o de adaptación de la gente a esas zonas. Cuando el agua sube, sube la casa. Cuando el agua baja, baja la casa. Y no tenían mucho inconveniente con el asunto. Empezaron a tener mucho inconveniente y a entrar a unos niveles de pobreza cuando eliminamos esas casas y a pesar de haber quedado por allá metidas en un nivel inferior al nivel del mar, entonces construimos la carretera, a este lado hicimos las viviendas y a este otro lado también viviendas. Entonces, a los dos lados las viviendas quedaron metidas. Pero bajo el concepto equivocado del desarrollo dijimos, pero ¿qué tipo de vivienda? Pues hagamos vivienda en material y ladrillo y cemento y con bases. Y hoy en día, entonces, cada vez que hay un alto invierno, lo que encontramos es esas casas hundidas, inundadas, llenas de agua. Claro, lo que pasa es que la gente perdió la condición de resiliencia y de adaptación en términos de las viviendas que le dijo la institucionalidad y los empresarios y el sector privado, esa es la vivienda bonita y elegante que tenemos que construir en esas zonas. Entonces nos hicimos más vulnerables en la medida que fuimos perdiendo esa condición. El otro elemento que está, otro de los elementos que está relacionado con la vulnerabilidad es la capacidad de recuperación o la resiliencia. Y claro, cuando usted es como si usted estuviera jugando fútbol americano y usted tiene la capacidad de chocar con otra persona y cae al piso, pero usted se levanta y no le pasó nada porque está preparado para el deporte de competición. Pero vaya y hágalo con otra persona que no esté en esas condiciones y le pegue el golpe, el totazo jugando el partido de fútbol y se queda en el piso y a lo mejor tiene que levantarlo en camilla porque no tiene la capacidad de recuperación para poder continuar en su dinámica común y corriente. Bueno, con relación a esta parte conceptual, espero que haya quedado clara porque la vamos a usar de aquí en adelante en términos de riesgo, amenaza y desastres.
al principio decíamos, este es un video que está relacionado con la primera parte. Digamos que decíamos aquí, una bondad estar al lado del mar, una bondad tener esos cuerpos de agua, y son una bondad en función de los beneficios que nos pueden reportar, pero también es un riesgo o una amenaza o hace parte del riesgo. Este video iniciamos a verlo, empezamos a ver la vez pasada en la última sesión, pero apenas lo dejamos iniciado. Es un video largo, dura 2 horas 58 minutos, dura casi 3 horas, pero la idea no es verlo todo, pero además es que hay 2 foros. El video se refiere a 2 foros, y esos 2 foros, el primero es muy interesante. Entonces yo lo que voy a hacer, retomar parte del video con el propósito de ilustrar un poco eso de la potencialidad, de la bondad que significa estar al lado de los mares. Y no voy a tratar de pararlo más o menos cuando tengamos unos 20 minutos, y por eso voy a manipularlo para saltar, no lo voy a poner en su orden, pero se lo recomiendo. Se lo recomiendo también para que por motu propio, cada uno, si está interesado, lo busque. El día se llama la celebración del Día Mundial de los Océanos. Ese video me ha parecido muy importante, muy interesante, en la medida en que primero, junta varios expertos. Segundo, es decir, varias personas de la ciencia como tal, pero también junta personas de la institucionalidad como la vicepresidenta, como el ministro de Industria, viceministro, uno de los viceministros, la ministra de Ciencia y Tecnología, bueno, y otras personas muy expertas en el mar. Entonces, vale la pena verlo, pero también tiene otro elemento, es que el gobierno nacional, en función de la recuperación económica por la afectación que hemos tenido por la pandemia, por el COVID-19, entonces está buscando en el mar potenciar la economía, pero facilitar de ahí en adelante un proceso de generación de ingresos de la gente. Entonces vamos a iniciar, pero me voy a ir saltando, como les decía. Espero que lo estén viendo y que lo escuchen ahora. Agenda del Mar. María José, Agenda del Mar. María José, buenas tardes y bienvenida. Muchos productos y atención a lo que ya se había ganado en temas de océanos en la agenda política y ciudadana. Señora vicepresidenta, ¿cómo evitar que los asuntos marino-costeros no vuelvan a quedar olvidados en la lista de prioridades de nuestro país? Buenas tardes. Yo quiero en primer lugar saludar a todos los organizadores de este foro, felicitarlos por la iniciativa y por ser tan previsivos. Desde hace rato nos avisaron que iba a ser virtual cuando no teníamos claro por cuánto tiempo se iba a extender el confinamiento. Saludo muy especialmente a nuestra ministra de Ciencia y Tecnología, Mabel Torres, al almirante Tascones, viceministro de Turismo, a todos los que ya ustedes mencionaron de pronto como para poder agilizar un poco. Omito todos los saludos protocolarios para decir me siento muy contenta de estar en este panel con gente que realmente es conocedora de los océanos, que realmente tiene la autoridad moral para decir hemos trabajado, están trabajando, estamos haciendo realmente toda una proyección estratégica de lo que Colombia puede llegar a ser precisamente por su condición bioceánica. A mí me parece que en el caso nuestro la pregunta casi que sobraría, porque antes del COVID, durante el COVID y después del COVID hemos estado en el gobierno del presidente Iván Duque trabajando en función de diseñar una estrategia que de verdad permita convertir a Colombia en una potencia bioceánica, porque hasta ahora hemos estado de espaldas a los dos océanos, los tenemos, no los valoramos, no los hemos aprovechado desde ningún aspecto. Apenas en el tema de seguridad y defensa, nuestros océanos han tenido alguna relevancia gracias a la labor de la Armada Nacional, pero en los demás temas económicos, de exploración, de investigación en materia de diversidad, de recursos naturales, ha sido realmente una gran indolencia de Colombia frente a los océanos.
Y por esa razón, repito, desde el comienzo del gobierno del presidente Duque mostramos claramente nuestro compromiso de trabajar en esta estrategia y por esa razón entonces, no sé, tal vez en el primer mes de la pandemia expedimos ese COMPES 3990 que como ya lo resumió Linda, no quiero repetir lo mismo, no quiero entrar a repetir todos los componentes del COMPES, pues busca sobre todo el fortalecimiento institucional, fortalecer la Comisión Colombiana del Océano, tener un verdadero sistema interinstitucional del océano, en donde con el trabajo del sector público y del sector privado desarrollemos una estrategia de largo plazo. Nosotros, en el momento en que se expidió este COMPES, que lo presidió el propio presidente de la República, repito, estando en pleno confinamiento, empezamos también a trabajar en otra agenda que es supremamente importante para Colombia, y es la agenda de reactivación de la economía y de repotenciación de la economía colombiana. Y en esta agenda también le estamos dando una parte específico al tema bioceánico. Entonces nos damos cuenta, primero, es un gobierno que hace un COMPES. Segundo, es un gobierno que incluye por primera vez un capítulo en el Plan Nacional de Desarrollo dirigido a potenciar al máximo esta condición de país bioceánico. En tercer lugar, en una de las reuniones de la Comisión del Océano, definimos 10 áreas estratégicas de trabajo, sobre todo en nuestro tema bioceánico. Esas 10 áreas estratégicas yo quisiera desarrollarlas ahora en una de las dos preguntas posteriores. Tenemos también a nuestro embajador en el Reino Unido, el doctor Antonio José Ardila, trabajando también sobre todo lo que significa realmente la presencia de Colombia en estos escenarios internacionales. Y ya que está el doctor Carlos Mario Estrada, director del SENA, también aprovecho para mencionarle uno de los temas, de estos 10 temas estratégicos, es la formación de gente del mar, así como está sucediendo o sucedía hasta hace 6 meses, que llegaban acá de las aerolíneas internacionales a reclutar pilotos, azafatas, tripulación para las aerolíneas. Asimismo, queremos nosotros que suceda con la gente del mar. Hay que formar no solamente marinos, técnicos, mecánicos, ingenieros, sino toda la tripulación, tanto para los buques de lujo, para los grandes cruceros, como también formar la tripulación para las navieras mercantes y para todos los buques que atraviesan los océanos. De tal manera que en esos 10 ejes estratégicos vemos nosotros un potencial muy grande para generar crecimiento del Producto Interno Bruto, por supuesto, desarrollo científico a través de nuestras expediciones, la Seaflower, la expedición también a Antártida que se hacen cada 2 años, y por otro lado también obviamente generar un crecimiento sostenible, siempre sostenible, y por supuesto en la medida de lo posible procurar que esta condición bioceánica realmente signifique inversiones muy importantes en nuestras 2 costas, con inversiones que nos garanticen a nosotros que esos 47 municipios costeros que tenemos los vamos a sacar de la pobreza, porque es verdaderamente lamentable que no hemos aprovechado ni siquiera el potencial pesquero. Es increíble que nuestro país hoy por hoy está importando cerca de $500 millones al año en productos de la pesca, teniendo 2 océanos. Eso verdaderamente es una vergüenza. Entonces tenemos que lograr que estas poblaciones costeras tengan crecimiento, tengan desarrollo económico, tengan desarrollo social, y que por supuesto el Estado colombiano y el sector privado desarrollen esta agenda conjunta que vamos a mantener más allá del COVID, como lo dije ya anteriormente. Muchas gracias, doctora Marta Lucía. La verdad, yo pienso que es muy alentador oír esto porque se ha sido muchos productos. Tengan desarrollo. No podemos olvidar que estamos entrando por promulgación de la ONU en la década de los océanos 2020-2030. Y un país que cerca de la mitad de su territorio es agua de mar, sin duda alguna. Vamos a tener, como ya lo estamos haciendo en la planificación, un plan muy protagónico. Efectivamente, además del COMPES 3990 o el capítulo para los océanos del Plan Nacional de Desarrollo,
también tenemos unos objetivos de desarrollo sostenible muy bien definidos con unas metas ambiciosas, donde los océanos son protagonistas tal vez en unos 7 o 10 de estos objetivos de desarrollo sostenible. Y no nos podemos olvidar que uno de los factores principales en el futuro inmediato para el desarrollo económico, para la reactivación económica del país, y así lo creemos desde la misión de Sabios, es la bioeconomía. Y la bioeconomía va a tener en el mar un papel protagónico para que nuestras poblaciones costeras se desarrollen, mejoren su calidad de vida y su potencial, más allá de la pesca artesanal, sino a partir de muchos productos y compuestos bioactivos que son muy importantes para desarrollos alimenticios, de cosmética, de farmacéutica, etcétera. Eso sin pensar en muchas especies, que tal vez Nicolás lo podrá decir mejor, de importancia comercial, de peces para la acuicultura marina. Así es que sin duda alguna, el futuro inmediato, con o sin COVID, el océano tiene una labor y una importancia muy, muy grande que yo quisiera destacar el día de hoy. Claro, yo pienso que sin duda alguna el país está entrando en una etapa fundamental donde tal vez ya no le estamos dando la espalda a los océanos, pero sí creo los tenemos de frente, pero no lo estamos apropiando. Aspectos como la acuicultura marina para el corto plazo o aspectos como la prospección de la pesquería a profundidad son temas que creo que son muy importantes que el país debe abordar en el mediano y largo plazo, eso sí, con mucha responsabilidad y con sustento. Tú al principio, María José, decías que el océano en Colombia debe ser nuestra casa. Y precisamente nosotros estamos promoviendo un proyecto piloto que se llama 44% Océanos en Casa. Pero esa casa es el acrónimo de cuidar, de aprovechar, de sostener y de amar nuestros recursos naturales. Creo que de esa manera nosotros podemos ir sumando y creciendo en el valor de nuestros océanos más allá del COVID. Y finalmente, para no extenderme demasiado, tal vez el COVID también ha sido muy importante para rescatar algunos servicios que nos prestan los océanos. Aire limpio, fundamental nuestros océanos. Tal vez la mejor mascarilla que puede tener el planeta es un océano limpio y sano que roba CO2 y nos regala oxígeno. Y puede ser también tan importante para todos estos procesos de ansiedad, de estrés, de preocupación, que frecuentemente los tenemos ahora por esta situación y que qué mejor desde el punto de vista psicológico todos los regalos paisajísticos que nos pueden dar los océanos. Así es que, sin duda alguna, y comparto la posición de la señora vicepresidente, Colombia está a unos pasos, está dando pasos agigantados, muy importantes, reconociendo el valor de los océanos, pero también planificando de una manera adecuada para que su aprovechamiento realmente conduzca a su sostenibilidad, pero sobre todo al mejoramiento de la calidad social de todas las poblaciones costeras y también continentales, porque recordemos que el océano empieza en las montañas, pasa por los ríos y desemboca en los mares. Así es que tenemos que tener de pronto más allá de una visión bioceánica, tal vez trioceánica, teniendo en cuenta nuestros océanos de aguas dulces. Muchísimas gracias. Es muy cierto que también tenemos un mar de agua dulce, como se decía hace muchos años, y es muy importante pensar que nuestros océanos empiezan en la casa. Además, ese tema de apuntarle a la economía azul, pero a una economía sostenible, es fundamental para lo que viene y para nuestros océanos. Muchas personas entienden la emergencia del COVID-19 como un llamado a replantear la economía y a migrar a comportamientos mucho más sostenibles, como lo venía diciendo el doctor Andrés. Sin embargo, las medidas de seguridad, los protocolos de higiene, sumado al confinamiento, están pasando un costo altísimo a la economía global. Mientras cumplimos las medidas para mitigar la propagación, vale la pena empezar a evaluar un marco de acción para reactivar la economía nacional, lo cual contempla planes de estabilización y recuperación. Desde su enfoque y con miras al potencial del sector marítimo y costero, cómo se debe reactivar la economía de nuestro país. Y aquí invito pues, a los ministros a que nos den su visión y también al contraalmirante Oscar Tascón. ¿Puedo empezar?
Claro que sí, el micrófono es tuyo. Gracias, María José. Bueno, gracias, de verdad felicitarlos por esta iniciativa. Cuando uno es mujer de mar y de río, pues valora mucho más esto, salida de la profundidad y de las entrañas del útero del mar. Y como lo decía la vicepresidenta, Colombia ha estado a espalda de lo que son los océanos, pero no solo eso, Colombia también ha estado a espalda de las comunidades que interactúan y que viven alrededor de los océanos. Saludar muy especialmente a nuestra vicepresidenta, acompañándonos en este panel, al almirante, a todos los panelistas, que sabemos que tenemos un interés muy especial porque los océanos se conviertan en fuente de conocimiento, pero también en fuente de autonomía económica y de soberanía científica para el país. Yo quisiera empezar un poco, antes de hablar específicamente sobre la reactivación económica, que nosotros, para pensar en una reactivación económica, tenemos que pensar también en acercar más la investigación a las comunidades que están alrededor de estos océanos. Y muy de acuerdo con este concepto en que no somos bioceánicos, somos trioceánicos, ¿no? Porque al final mucho del impacto que se genera en los ríos impacta también la salud de los océanos. Entonces, un poco mi mirada de reactivación va en el reconocimiento, primero, de iniciativas que desde las comunidades se han generado para aportar desde la ciencia a que estas iniciativas que se construyen de arriba hacia abajo sean contempladas en un modelo de economía sostenible, tal como lo planteó la misión de Sabios, y que conocemos experiencias muy bonitas en Colombia, por ejemplo, la de determinar entre las comunidades pesqueras y el Estado una zona estratégica de pesca artesanal, que además de que ha permitido un poco de sustentabilidad y mejorar las condiciones de pesca, ha mejorado también la interacción entre los diferentes comunidades de ese ecosistema. Y eso ha mejorado ostensiblemente el relacionamiento entre las poblaciones y el reconocimiento de que los océanos son vitales tanto para la economía, pero también para la salud mental. Entonces, yo considero que teniendo en cuenta que el sector marino juega un papel preponderante en la economía del país, basado, por ejemplo, en los medios de transporte de los diferentes productos, tanto de importación como de exportación, para el abastecimiento de alimentos, de insumos generales a nivel local y regional. Esta sería una de las primeras actividades económicas que permitirían reactivar el país una vez se levanten todas las medidas sanitarias a nivel global y nacional. Entonces, en este sentido es importante acordar con los diferentes gremios marítimos y logísticos del país las medidas sanitarias a adoptarse en el marco de la pospandemia. Como lo decía nuestro sabio, el planeta respiró la mejor mascarilla. Por lo tanto, como sectores de la logística de transporte, debemos empezar en una reactivación que nos permita una mayor sostenibilidad con menores impactos sobre este ecosistema tan importante. Y eso, de alguna manera, implica investigación, implica una interacción de reconocer y aprovechar toda la sabiduría de la gente de mar, de la gente de mar que lo ha hecho desde la praxis y de la gente de mar que lo ha hecho desde los laboratorios, pero la gente de mar también que lo ha hecho desde la construcción de estrategias para permanecer unidos a esta gran fuente de recursos, no solamente para la economía, sino también para la sustentabilidad del mismo planeta. En este sentido también considero que hay otro sector muy importante que requiere atención, que es el de la pesca, la acuicultura, el turismo en zonas costeras, entre otros, porque lo que es importante en el desarrollo de protocolos basados en los resultados de investigación que nos han permitido determinar el tiempo de permanencia del virus en los ambientes costeros y los instrumentos requeridos para protección con el fin de determinar las medidas de protocolos para la reactivación económica. Y entonces aquí es muy importante en esta reactivación económica tener en cuenta este sector, no solamente por las medidas de bioseguridad, sino también por los incentivos que debemos dar para que este sector siga fluyendo. En el marco de esta pandemia, el Ministerio ha adelantado varias estrategias y una muy importante ha sido la del diálogo de expertos, que nos ha obligado a reconocer
que hay un desequilibrio territorial, que hay un desequilibrio en las regiones, así como las diferencias y particularidades socioculturales para ampliar la comprensión de las soluciones. Por lo tanto, la reactivación que puede empezar en el mar y que, por ejemplo, para la costa pacífica es una de las actividades preponderantes, porque en la costa pacífica confluyen las tres cosas: la pesca, la investigación y el turismo, que de hecho de aquí han nacido muchas de las apuestas de turismo comunitario y las más reconocidas en el mundo, por ejemplo, la que se gestó en la Ensenada de Utría. Entonces ahí hay un esfuerzo que tenemos que hacer como país para empezar a articular a todas estas iniciativas y poder permitir. Entonces, reconocer y responder a las brechas de equidad obliga también a formular una política pública de ciencia, tecnología e innovación que sea diferencial. Y eso es un poco nuestra apuesta para este año y lograrlo tener. Y claro, como una medida y como una forma de implementación de eso, estamos construyendo un piloto basado en bioeconomía, en donde las estrategias que parten desde el mar y desde estos océanos son súper importantes, como lo mencionaba nuestro sabio, porque de aquí podemos tener muchísimas alternativas, empezando por los compuestos bioactivos y no solamente como una estrategia extractiva. Entonces, para finalizar, a mí me gustaría decir que como objetivos prioritarios debemos de repensar y resignificar la ciencia a partir de mirar las debilidades, las fortalezas y las amenazas que tiene el sector de ciencia, tecnología e innovación, analizar el marco estratégico de ciencia y tecnología a partir del contexto actual, a fin de poder nosotros definir acciones críticas y puntuales que podamos implementar y que permitan aportar elementos que nos aporten a construir una sociedad de conocimiento desde estos activos que tiene Colombia, por un lado su biodiversidad, y esta biodiversidad que a su vez habita en los océanos, que sirve también como un órgano vivo, ¿sí? Que nos permite generar muchísimas actividades económicas a partir de ello, y que por lo tanto tenemos que hacernos conscientes de su cuidado, porque si nosotros demandamos de los océanos una particularidad relacionada con lo económico, también debemos aportar a que estos ecosistemas. Tenemos la flexibilidad, la fiscalidad del turismo, el privilegio de tener oportunidades impresionantes de aprovechamiento sostenible, y también para una actividad como el turismo, que es intensivo en mano de obra y un gran generador de empleo. Pero para referirme específicamente al tema de la pregunta, pues quisiera arrancar por decir que efectivamente el turismo ha sido uno de los sectores, o quizá el más afectado por cuenta de la pandemia que pues, ha ocurrido en el mundo entero y de la que Colombia no ha salido librada. Afortunadamente, digamos, al haber sido uno de los primeros sectores impactados, fue posible reaccionar con relativa prontitud, digamos, para buscar mitigar los impactos económicos en el sector, adoptando una serie de medidas importantes que todavía están vigentes y que tienen que ver, por ejemplo, con el aplazamiento de obligaciones tributarias, el pago de IVA, de renta, la parafiscalidad del turismo, el hipoconsumo, el impuesto al turismo también, y todo ello generando cierta liquidez en el sector que había sido afectado. Progresivamente se han ido adoptando otro tipo de decisiones que tuvieron que ver con el establecimiento de líneas de crédito. La primera de ellas, inclusive establecida antes de que se declarara la emergencia económica, que fue la línea de Colombia Responde a través de Bancoldex, y que ha colocado más de 220.000 millones de pesos en el sector de transporte aéreo, turismo y espectáculo. Y así poco a poco se fueron adelantando otra serie de medidas. Las más recientes tenían que ver con, por ejemplo, el apoyo económico para uno de los eslabones más débiles de la cadena del sector turismo, como lo son los guías de turismo, o el establecimiento de líneas de crédito adicionales a través de Impulsa, buscando tasas más favorables y condiciones especiales para apoyar al sector. También temas como la reducción del IVA para la venta de paquetes, la reducción del IVA para la venta de tiquetes nacionales e internacionales, temas relacionados con el arrendamiento de locales comerciales, etc. Pero quiero enfocarme de manera principal en la pregunta, y es en la fase de reactivación del sector.
Y arranco por decir que me gusta hablar de reactivación y no de recuperación, porque cuando uno habla de recuperar está hablando de volver a la situación anterior que tenía antes de perder lo que perdió. Y en ese sentido, yo no veo que vayamos a tener una recuperación, sino una reactivación, en el sentido de que hay un cambio en los paradigmas, en las tendencias, en el consumo del turismo a nivel mundial, y tenemos que adaptarnos. Este no es el momento para hibernar como el oso polar y encerrarse en una cueva esperando que dentro de 6 meses nos despertemos y no haya pasado nada. Es el momento de adaptarse, de reimaginar el turismo, de reinventarlo, de recrearlo. Y aquí va a ser muy importante, digamos, la flexibilidad y la capacidad de adaptación de todo el sector. ¿En qué estamos trabajando en materia de reactivación del turismo? En 4 frentes principales. El primero de ellos tiene que ver con los protocolos de bioseguridad y con el establecimiento de un sello de bioseguridad turística. Este es un tema fundamental y lo es no solo porque va a ayudar a minimizar el riesgo de contagio y a prevenir pues un mayor número de personas enfermas. Lo es también y de manera muy principal por la generación de confianza. Es quizá la herramienta clave para la generación de confianza entre los viajeros y consumidores para que se animen a consumir productos y servicios turísticos. Imagínense ustedes, podríamos estar en unas semanas, unos meses, en un escenario en donde legalmente estuviera permitida toda la actividad turística, es decir, hoteles abiertos, aeropuertos operando, aerolíneas funcionando, paquetes turísticos siendo vendidos por las agencias de viaje, pero donde el consumo y la demanda sea muy bajito. Y por eso es que es fundamental el tema de los protocolos. Aquí hemos hecho un trabajo muy intenso con los gremios del sector turismo, con las aerolíneas. También tenemos nosotros lo relacionado con las actividades de protección costera. Este también es un eje estratégico, porque ¿de qué nos sirve a nosotros estarnos ufanando de 300 playas si desafortunadamente el descuido de no tener suficientes horas de protección costera pueden desaparecer buena parte de estas playas? Y otro tema, el noveno tal vez, es el que está relacionado justamente con las poblaciones costeras. Ya mencioné yo, son 47 municipios en 12 departamentos. Y allí tenemos nosotros una riqueza extraordinaria, no solamente la diversidad natural, sino la diversidad cultural, la diversidad que nos muestra a nosotros también que tenemos allí toda una riqueza en la gastronomía. Y este es otro de los ejes que estamos trabajando. Y por último, obviamente la industria de astilleros, en donde Cotecmar, y ya el almirante se va a referir seguramente a ello, ha venido desarrollando realmente una actividad muy competitiva donde pensamos nosotros que es fundamental invertir, de tal manera que toda esta sumada a la formación de gente del mar nos da a nosotros 10 proyectos estratégicos para invertir y para lograr crecimiento del PIB, generación de empleos e inclusive exportaciones. Ha sido declarado agradecimiento. A mí me gustaría De inversión pública en industrias intensivas en mano de obra y que generen importante. Bueno, yo creo que ¿aló, me escuchan? Sí, señor. Bueno, yo creo que nuevamente la sugerencia es que revisen el video y que pues creo que es bastante ilustrativo en la segunda parte. La segunda parte del video tiene otro foro y ese foro participan otras personas que están metidas mucho más en la parte de la ciencia y en la parte investigativa. Vale la pena que entonces ustedes lo revisen. Bueno, hasta aquí yo diría que son los aspectos claves, importantes, con relación a la bondad de estar localizados en una región donde tiene toda la potencialidad, pero también la posibilidad inclusive de solucionar una cantidad de problemas y de generar desarrollo. A continuación, entonces, rescatamos el punto ese central del riesgo. Y mire, el riesgo, una de las
de las amenazas que tenemos en el Caribe nosotros, en el Caribe, en el Pacífico y en todo el territorio, es la ocurrencia precisamente de esto. Cómo se forman las tormentas, pero cómo se forman en general ese tipo de movimientos que hay del agua y que hoy en día el ETA, por ejemplo, y uno pudiera mirar en términos históricos, no solamente ETA, sino el Leni en el 99, el Jan en el 2004, el Emil en el 2005, el Matthews en el 2016, el Lima María, el María y el José en el 2017, y todos los que se van formando año tras año. Es decir, una de las amenazas evidentes y reales está relacionada con esto. ¿Con qué? Ahorita vamos a mirar otro aspecto, pero miremos cómo se forman entonces los ciclones, las tormentas y los maremotos y las tormentas y los huracanes. Entonces, el proceso inicia precisamente sin nosotros. No tenemos nada que ver con eso, pero en la vieja natura hay unas regiones cercanas al Ecuador. Los océanos son cálidos en esa zona que están sobre la línea intertropical. Cuando me refiero a la línea intertropical es, miremos en este mapa, es esta línea del Ecuador que pasa, que cubre, esta es una nalguita que nosotros tenemos aquí terminando el mapa, y aquí tenemos la parte de Leticia, y esta es la línea ecuatorial. Esa línea ecuatorial, los mares que entonces están localizados, perdón, aquí me pasó algo. Entonces, para volver a esto, se me salió para otro lado la diapositiva. Entonces, en esa línea ecuatorial, las regiones cercanas a esa línea del Ecuador, los océanos son cálidos. Una de las intervenciones de uno de los panelistas en el foro decía, mire, un asunto muy interesante es que los océanos nuestros, sobre todo la parte del Pacífico, a pesar de sus variaciones de temperatura en el agua en las profundidades es fría, pero el agua superficial es cálida. Esa es una de las razones por las cuales en ese Pacífico, no solamente el colombiano, sino el Pacífico hacia arriba, hacia la parte superior, hacia Centroamérica, esas playas son muy apetecidas porque son aguas cálidas, un poco más cálidas inclusive que las del Atlántico y que las del Caribe. Y entonces, en esas regiones, los océanos son cálidos, el aire se calienta y se eleva desde la superficie, como se está mostrando aquí en esto. Entonces, al elevarse por efectos de la temperatura, entonces, cuando el aire sube, por efectos de la temperatura, crea una baja presión sobre la superficie del océano. Es decir, un asunto es el aire caliente arriba y otro es una franja de aire frío abajo. Y entonces ahí ya empieza a existir cierta dinámica entre el movimiento del aire en la medida en que el aire empieza a circular, este subiendo y este bajando porque se enfría. Entonces, en la presión sobre la superficie del océano que atrae más aire cálido, se vuelve a elevar. Entonces, el aire cálido por puras cuestiones de densidad se va para arriba, sube por efectos de densidad y en la medida en que vaya subiendo, se va encontrando con el paso 3. Mientras el aire cálido asciende, el aire circundante gira para ocupar su lugar. Es decir, uno va para arriba y el otro va para abajo por efectos de densidad. El aire frío se va bajando mientras que el aire cálido va subiendo. Pero estamos hablando de enorme cantidad de aire en la medida en que el espejo de agua es enorme y es una enorme masa que va subiendo y otra va bajando. En la medida en que la una va bajando y la otra va subiendo, el aire húmedo, el aire cálido y húmedo que se eleva, se enfría y se convierte en nubes. Y esa masa de aire caliente que empieza a enfriarse por efecto también de la temperatura, una vez convertida en nubes, adquiere movimiento. Entonces el sistema de nubes gira y crece. Esa nube que va generando como un remolino, como un torbellino, en la medida que va subiendo,
va haciendo estos efectos. El movimiento, el sistema de nubes gira y crece y se alimenta del calor del océano y el agua que se evapora de la superficie, formando un ciclón tropical. Es decir, esos movimientos de agua que baja y que sube, movimientos que van para agua caliente, agua fría y aire frío, y eso va generando entonces un ciclón. Un ciclón es como la licuadora, cuando usted prende la licuadora para hacer el jugo, empieza a dar vueltas y el agua entonces genera unas fuerzas centrípetas y unas fuerzas centrípetas y otras centrífugas. Y entonces aquí se forma un asunto que se llama el ojo del huracán. Es decir, es como si usted tuviera la licuadora y usted no la llena completamente, sino hasta la mitad. Usted puede quitarle la tapa y se da cuenta que en la mitad hay como una especie de huequito, porque la fuerza centrífuga es mayor y empieza a generar hacia afuera esa velocidad, y en la mitad va quedando un ojo que se llama el ojo del huracán. Ese ojo del huracán empieza a moverse. ¿Me escuchan? Y esa velocidad entonces del agua que está por fuera y del sitio central del ojo del huracán empieza a tomar fuerza, empieza a tomar velocidad, y la velocidad se aumenta cuando el aire pasa por el centro de baja presión. Es decir, la baja presión es la zona fría. Cuando pasa por la velocidad, por la velocidad del aire y del agua, que va masa de agua con aire impulsada y dando vueltas, como en el efecto de la licuadora, cuando pasa por la baja presión, por la parte de abajo, vuelve y coge más fuerza y coge más agua y va incrementando entonces ese volumen de agua que tiene una enorme energía. Esos flujos entonces se van girando, y no hay mucho problema, ningún problema, digamos, cuando está al interior del mar, cuando está en las zonas profundas, por allá en alta mar. No tiene problema en la medida en que allá no va a encontrar población, solamente la población marina, pero la población marina, eso es como un chaparrón para ellos, es como cuando le cae un poquito más de agua, pero no tiene mucho problema. Entonces, esas aguas moviéndose y en esa velocidad van generando ese proceso que va arrastrando, de tal manera que adentro del mar es posible que llegue y se disipe. Al disiparse, va calmándose y va entrando ya, como deja de ser un mar guapo, como lo llaman los caribeños, para convertirse en un mar calmito, mar tranquilo, en la medida en que se disipa la fuerza poco a poco, va perdiendo masa de agua, la misma agua poco a poco va generando efectos de frotación que va eliminando la fuerza y se va disipando. Pero cuando eso pasa y entra a los continentes, en el caso, por ejemplo, de esa zona, que le acabamos de mostrar aquí en esta parte, en el caso de sube, se convierte en huracán y entra a esta zona territorial, o nos da unos coletacitos por aquí en el lado de La Guajira, es cuando ese huracán, ahí sí, a esa gente que está localizada en la parte continental y que es vulnerable, esa amenaza del ciclón y del huracán, por supuesto que al pasar en su cruce, lo que va haciendo es arrastrando lo que encuentra, porque son unas enormes masas de agua y de aire. Tienen vientos hasta de 250 kilómetros por hora. Cuando está menos, va bajando la intensidad, se convierte entonces en tormenta. Pero cuando incrementa la velocidad y la fuerza y la masa de agua, entonces se convierte en un huracán. Y esos huracanes, varios de esos han destruido pueblos enteros en esta parte de Estados Unidos, en esta parte del Golfo de México, en estos distintos entreveros, y por supuesto que las Antillas, a las que hicimos referencia en algún momento dado, que están por aquí en esta zona, esas Antillas sufren muchísimo. Cuba ahorita debe estarla pasando muy mal, Puerto Rico, Costa Rica, Antillas Menores, Barbados, bueno, en general todas ellas. Entonces, fíjense, este también es otro de los aspectos bien interesantes con relación a las amenazas. Esto, lo que estamos viendo aquí,
es una amenaza que existe, estemos o no estemos nosotros habitando esos lugares. Pero no es solamente un asunto nuestro. Mírenlo, por ejemplo, en los otros continentes. Los ciclones y los tifones. La denominación sencillamente cambia de acuerdo con el continente donde se ubique. Pero estos son los famosos huracanes que se forman en el continente nuestro, pero que están aquí entonces poco en el Mediterráneo, pero sí en estas zonas del Atlántico largo, en general de los cinco océanos, 54 mares que tenemos en el continente, en el mundo, no en el continente, sino en el mundo. Entonces, espero que haya quedado claro con relación a la bondad del agua expresada la bondad de la parte marina expresada en el video, pero ahora entonces la amenaza existente y permanente, de tal manera que en el caso nuestro de Colombia, si bien es cierto no estamos en la zona, completamente en la zona intertropical, en donde la zona de los huracanes, como la denominan los científicos y los meteorólogos, la zona y las temporadas, porque son recurrentes. Cada vez está presentándose cambios de temperatura. Esta es una zona típicamente, en la parte del Pacífico, es un área en la que típicamente se forman las tormentas tropicales. Esta es la trayectoria, pero esas tormentas tropicales, en la medida en que van ganando fuerza y cantidad de agua y vientos, se convierten en huracanes. Mire, por ejemplo, cómo se disipan hacia el interior y entonces no tendría problema en el Pacífico. Estas no se disipan hacia el mar, al interior del mar, sino que entran al continente y aquí es donde causan todos los daños. El Katrina, por ejemplo, en Honduras, en general, en esta zona está muy golpeada año tras año y hay unos que han sido funestos, definitivamente han logrado acabar prácticamente con varios de esos países. Bueno, este, por ejemplo, es un huracán que se disipa y en la medida en que no tocó tierra firme por aquí en algunas de las islas, cogió inclusive a la isla de San Andrés, Providencia, Roncador, etcétera, etcétera. Luego toma esta dirección y en la medida en que toma esta dirección se va disipando y se va y se pierde en el mar. Entonces ahí no hay mucho problema con la existencia del huracán, sino que el problema es que pegue en estos territorios. Nosotros, como colombianos, estamos sufriendo, hoy en día, estamos sufriendo unos coletazos. Aquí está ETA, en esta diapositiva está parte del ETA. Aquí estamos nosotros. El ETA, si ustedes miran los datos que están aquí, el ETA es el que tenemos hoy encima. Hoy se espera que se disipe un poco más hacia el fin de semana, pero sigue todavía dando vueltas y dando vueltas en toda esta zona. Es decir, nos está afectando esta zona y hay unos coletazos en la zona nuestra, en Santa Marta, en Cartagena, en Riohacha. En Riohacha hoy en día hay inundaciones, hay aguas muy intensas, inclusive ya hay daños en varias partes de ese territorio. Bien, yo creo que entonces con base en yo estoy acelerando un poquito, por eso paré el video y estoy acelerando un poco y tratando las cosas sencillamente sugiriéndoles a ustedes, esta información existe, úsenla, traten de ver, aquí hay una cantidad de información que está relacionada con lo que está pasando en esta zona del Caribe, lo que está pasando acá, la velocidad de los vientos, el nivel de afectación, cómo se disipa, cuando en un momento dado la tormenta se convierte en huracán o cuando por procesos de disipación de energía el huracán se convierte en tormenta. Entonces, luego de la tormenta, lo que nosotros tenemos son temporales, frentes fríos que llaman inclusive en la zona del Caribe, cuando uno va en varias oportunidades que yo he estado en Cuba, para estas épocas, sobre todo para principios, fines de año y principios por ahí en enero, en esos meses de enero,
se presenta siempre un temporal frío, un frente frío. Es decir, Cuba ardiente a mitad de año, Cuba frío a fin de año y principios de año. Baja la temperatura, la gente tiene que ponerse abrigo y adicionalmente llueve de manera permanente e intensa. ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta es, estamos con un frente frío. Es decir, la temperatura del mar, se elevó el agua y la temperatura en la parte superficial se quedó fría. Y ese viento de todas maneras arrastra hacia las islas y las pone frías e inclusive el mar próximo a la isla de Cuba y a esas islas grandes, me refiero a Cuba porque es la Antilla Mayor, a esas islas grandes, el mar al lado de esos se llena de una enorme cantidad como de sombrillitas y esas sombrillitas, claro, por supuesto que no se puede uno meter al agua, son las que nosotros conocemos en nuestro Caribe como las aguas malas, pero en esa zona, por condiciones temporales, se constituyen una cosa hasta muy bonita, que son una serie de sombrillitas de colores, moradas, vistosas inclusive, pero son enorme cantidad alrededor de la isla, sobre todo en la parte de La Habana. Bien, espero entonces que este material nos permita en un momento dado profundizar sobre algunos, por cuenta propia, profundizar sobre algunos asuntos con el propósito de seguir avanzando. Bien, vamos a mirar otro de los aspectos que son una amenaza, se constituyen en una amenaza, sobre todo para las poblaciones que estamos cercanas a los mares, es ese fenómeno al que hemos hecho referencia en un momento dado. Regresemos a este mapa. A este mapa, en estas zonas del Pacífico, el mar caliente aquí, pero el mar empieza por fenómenos de los vientos, se empieza a bajar la temperatura. Y entonces, en la medida en que baja la temperatura, se nos produce otro de los denominados fenómenos. Ya les decía, hay varios teóricos que dicen eso no es un fenómeno, es una recurrencia, una variabilidad climática y que les expresa en lo que a continuación vamos a mirar. Este video sí lo podemos ver todo porque no es tan largo. ¿Qué es el fenómeno La Niña? Cuando hablamos de La Niña nos referimos a un fenómeno de variabilidad climática que genera más lluvias de lo normal, todo lo contrario al Niño. La variabilidad climática se refiere a un comportamiento anormal del clima que, aunque puede presentarse con frecuencia, es temporal y transitorio. Estos fenómenos forman parte del patrón El Niño Oscilación del Sur o ENOS, el cual depende de la temperatura del mar, los vientos, la presión y otras variables oceánicas y atmosféricas a lo largo del Océano Pacífico tropical. El Niño y La Niña, alternativamente, calientan y enfrían grandes áreas del Pacífico tropical, el océano más grande del mundo, lo que influencia de forma considerable las condiciones de lluvia en ese sector. ¿Cómo se desarrolla? Comúnmente el fenómeno La Niña aparece de forma irregular entre cada 2 y 7 años, aunque no siempre al año siguiente de un evento El Niño, y es menos frecuente que este. Además, debemos tener claro que La Niña es independiente de las temporadas de lluvias regulares del país, que se presentan entre abril y junio y octubre y noviembre para las regiones Caribe y Andina. El IDEAM es la entidad oficial responsable de declarar un fenómeno La Niña, basada en estudios propios e información emitida por agencias gubernamentales a nivel internacional. Para que esto suceda, el Océano Pacífico tropical debe permanecer con temperatura de sus aguas por debajo de menos 0,5 grados Celsius durante al menos 5 meses consecutivos, situación que debe ser favorecida o acoplada a lo que suceda con los vientos y otros elementos de la atmósfera. A diferencia de lo que ocurre durante el fenómeno El Niño, mientras estamos bajo la influencia de La Niña, los vientos alisios se fortalecen, empujan con mayor fuerza las aguas cálidas del océano hacia el occidente y dejan que el agua, inusualmente fría, emerja del fondo oceánico. Estos cambios en la circulación atmosférica producen climas extremos en diferentes partes del mundo. ¿Cuáles son sus efectos?
Cada evento de la niña en nuestro país es diferente y su impacto en el clima nacional está dado por su intensidad y por la interacción que se puede presentar con otros fenómenos oceanoatmosféricos presentes en el Atlántico y específicamente en el Mar Caribe. Sin embargo, en la mayoría de los casos se caracteriza por un aumento considerable de las lluvias y una disminución de las temperaturas en las regiones andina, Caribe y Pacífica, así como en las áreas del piedemonte de los llanos orientales, situación que aumenta la probabilidad de crecientes súbitas en los ríos y riesgo por deslizamientos de tierra en sectores de alta montaña. De ahí la importancia de tomar medidas preventivas para mitigar los daños, pero sobre todo, para prevenir tragedias y salvar vidas. Es importante señalar que el impacto del fenómeno La Niña dependerá de la vulnerabilidad de cada territorio. Por esto se hace necesario tomar algunas medidas antes de que el evento climático se instale en el país. A nivel rural hay que verificar la limpieza de quebradas, ríos y ciénagas para evitar desbordamientos. En el sector urbano, los canales, ductos, tuberías y el sistema de alcantarillado deben tener un adecuado mantenimiento para evitar obstrucciones, que suelen derivar en encharcamientos e inundación. La función del IDEAN es producir información científica y técnica para advertir a los diferentes sectores y a la comunidad sobre las implicaciones y posible afectación por este fenómeno, para que puedan tomar decisiones oportunas y pertinentes. Bueno, muy bien. Vamos a ver si este nos lo deja ver. Parte de lo que está pasando ahorita en San Andrés. Esto es un video que montó el Heraldo con una información reportada por San Andrés, imágenes satélites, y es entonces ahorita aguas intensas, mar bastante guapo y digamos que hasta cierto punto una afectación, por fortuna no tanto en las zonas pobladas, pero hay otro video que nos muestra cómo el mar entró aquí, de esta parte, y empezó a afectar ciertas poblaciones. Bueno, en general, con base en esto, niño, niña, amenazas y riesgos, y lo que está pasando en este momento, es lo que hemos querido mostrar por ahora, o lo que he querido mostrar como bondades por un lado, pero por el otro lado, lo que está, el riesgo y las bondades, de acuerdo con, nuevamente que es el huracán ETA y la tormenta, ya posiblemente hoy y mañana sea tormenta. De acuerdo con la institucionalidad colombiana que está al frente de esto, que se llama la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de Desastres, ellos anunciaron el aumento de las lluvias, vientos y mareas y tormentas eléctricas en Guajira principalmente, donde el coletazo en este momento de la tormenta está haciendo daños y estragos en los departamentos de Guajira, Sucre, Córdoba, Antioquia, Bolívar, debido al huracán. El ETA se moviliza hacia el occidente del Caribe, es decir, viene de la parte nororiental y se va movilizando ahora hacia el occidente y hacia el sur. No alcanza a pegarnos a nosotros completamente, pero sí esta naricita que tenemos aquí de la Guajira es bastante afectada y por supuesto que alcanza a tener una cierta incidencia en el departamento del Magdalena. Hoy, en este momento, hay problemas en varios de los municipios del departamento del Magdalena en razón a intensas lluvias, vientos muy fuertes, parecen ser no propiamente una tormenta, no propiamente un huracán, pero sí hay una afectación como los coletazos. Entonces, el occidente advirtió que los pobladores y navegantes ubicados por la zona por donde pasará el huracán se encuentran en un nivel de alto riesgo. Y hizo también un llamado para que los alcaldes y los gobernadores del Caribe, San Andrés y Providencia, y los distintos departamentos tengan en cuenta
que en este momento es la época de aquí inclusive hasta bien entrado diciembre y bien entrado enero, vienen los famosos temporales y frentes fríos, de modo que eso genera una enorme velocidad y cantidad de agua que es posible que se incremente de una manera muy importante las lluvias en este momento, sin necesidad de que sea un fenómeno de la Niña. Pero está previsto que nosotros tengamos hasta ahorita, el IDEAN inclusive ha venido mostrando que existe una gran alta probabilidad de que estemos ingresando al fenómeno de la Niña. Por eso quisiera referirme a ello, niña y niño, como la zona de las amenazas y ese territorio que es variado y que es un territorio definitivamente variado, pero además de contrastes. Entonces, este tema de los desastres que se han denominado como de los desastres naturales, que en efecto, a mi modo de ver, no hay desastre propiamente natural, sino que el desastre ocurre fundamentalmente más por el nivel de exposición que nosotros tenemos, pero además del nivel de exposición es una serie de aspectos, sobre todo aquellos relacionados con el desarrollo. Bueno, gestión integral del riesgo es la denominación que tiene hoy en día cuando se va a afrontar este tipo de circunstancias. Y la gestión integral del riesgo está relacionada con esa fórmula que veíamos al principio, ese modelito de riesgo es igual a amenaza por vulnerabilidad. Y una vez se produce entonces y se activa, se produce un desastre que algunos lo llaman naturales. Eso se ha evidenciado en el caso nuestro, en el caso del territorio del Caribe. Hemos sufrido niñas y niños de manera recurrente. Lo que pasa es que no hemos tenido suficiente información. Ha habido en la historia, ya lo decía el video, la persona que expresaba en el video, que son fenómenos de 2, cada 4, cada 6, cada 7, algunos mucho más intensos. El niño y la niña han puesto en evidencia la vulnerabilidad del territorio de los asentamientos en el Caribe. Un dato clave es el siguiente: cerca de 110 de los 217 municipios del Caribe han sido afectados y fueron afectados en varios momentos. 7 de los 8 departamentos, sobre todo en la Niña del 2011-2012, 7 de los 8 departamentos de la región Caribe fueron afectados por inviernos muy intensos, aguaceros que se han venido, que llamamos entonces, ya no es el serenito, sino que cae el agua, como decíamos en algún momento, en un día cae lo que podía haber caído o lo que cae en las épocas regulares en un mes o en 3 meses. Entonces, un solo día, un lapo de esos de agua que inunda todo. Entonces, esos inviernos seguidos a su vez de veranos intensos, porque es que el fenómeno en muchas oportunidades es que hay abundante agua, pero luego el agua se evapora y se fuga. Y una vez entonces fugada el agua, viene la cantidad de calor y vienen los veranos intensos. Hay esos dos fenómenos, niño y niña, como lo decía el video. Primero la niña, en la caída de la temperatura del agua en el Pacífico, esa disminución de la temperatura del agua genera esas distintas masas de agua que ya no se convierten en huracanes, sino que se convierten en zonas que luego precipitan de una manera importante en los Andes colombianos y en el Caribe colombiano. Entonces, la afectación, de acuerdo con el índice de desarrollo humano, se ha mostrado entonces, no he podido ver el resto de la diapositiva, que no me deja ver aquí las fotos. Ahora peor. Profe, desplaza hacia la derecha. Ya lo estoy, ya me traje la diapositiva para acá. Entonces, el niño y la niña han puesto en evidencia la vulnerabilidad del territorio en general colombiano, pero yo diría que
con mayor intensidad para el fenómeno de la niña del año 2011 fue el Caribe colombiano. El Caribe fue una zona bastante, en donde hubo una incidencia muy fuerte. De acuerdo con el PNUD y el IDEAN, se prevé que haya cambios, esos dos fenómenos aunados al cambio climático empiezan a generar de ahora en adelante afectaciones mucho mayores, y esas afectaciones mucho mayores están relacionadas con el cambio climático. Mire, por ejemplo, estos datos. Se prevé que en el territorio colombiano pueda llegar a incrementos de la temperatura promedio en general entre 1 y 2 grados. Una oscilaciones, incrementos, es decir, el clima cada vez más caliente, pero hay oscilaciones más o menos del 15%, tanto en lluvias como en clima, como en temperatura, el 15% en la zona andina y entre el 10 y el 30% en una parte de la zona andina y en el Caribe, donde se provee aumentos de las mismas en otros periodos, poniendo en riesgo las comunidades del Caribe y del Pacífico, como ocurre también cuando se presentan los colapsos de los drenajes y los altos estiajes que se están presentando en varios de estos ríos, es decir, ríos torrenciales, ríos que son muy cortos, pero que nacen en la zona alta de la Sierra Nevada y por lo tanto en su recorrido, en muy pocos kilómetros, arrastran con una cantidad de material porque tienen una pendiente muy fuerte. Entonces, generalmente esas aguas torrenciales sucede lo que está sucediendo hoy en día cuando llueve en Santa Marta. Son ciudades que todavía tienen un problema de infraestructura muy fuerte, en la medida en que ciudades que están a nivel del mar no han logrado encontrar una tecnología que les permita manejar las aguas, sobre todo las aguas, lluvias y aguas servidas. En Santa Marta es muy recurrente estar inundados, encontrar las alcantarillas y entonces la mezcla del agua lluvia con el agua de ayer, que fue miércoles. Entonces hay colapsos de los alcantarillados. Otro de las afectaciones enormes es la salinización de los acuíferos. Entonces, Santa Marta, buena parte de la región Caribe vive de acuíferos, es decir, vive de pozos profundos. Y en la medida en que se saca el agua de pozos profundos y cada vez más salubres, se han salinizado, se hace menos potable y generalmente va generando también a su vez un problema de escasez del líquido, que ya todos sabemos cuál es la bondad que tiene esa agua, sobre todo porque el agua es vida. El 47% de las áreas de economía campesina está previsto, de acuerdo con el IDEAN y de acuerdo con la modelación que ellos tienen, en que hacia el año 2040, aparentemente es por allá muy lejos, pero en el 2040 muchos de los estudiantes apenas tendrán 40 años. Entonces, en el 2040, es decir, dentro de 20 años, muy posiblemente, la economía campesina vaya a estar mucho más afectada. Y cuando estamos haciendo referencia a la economía campesina, estamos hablando de la comida, es decir, de los campesinos que producen el ñame, el maíz, la yuca, el plátano, todos aquellos alimentos de consumo directo y que llevamos a la mesa cotidianamente. Entonces se prevé que haya una enorme afectación, además de ya la afectación que luego vamos a mirar algunos aspectos de esos con relación al uso del suelo y los conflictos de uso que hay en la región Caribe. 47% de las áreas de economía campesina podrían recibir alto impacto por la reducción de las lluvias entre hoy y hacia el 2040. El régimen de pluviosidad mayor en ciertas zonas donde poco llueve y disminución en las zonas que históricamente llueve con intensidad. Bien. Niño y niña, sobre todo niña, nos han generado unas afectaciones muy fuertes y esto ha dejado muertos, pérdidas económicas, pérdidas en la infraestructura productiva, en las ciénagas de Santa Marta, en La Mojana, en el Canal del Dique y erosión costera. Hoy en día, por ejemplo, es muy frecuente estar quejando y estar escuchando con regularidad los problemas de la erosión costera que se está produciendo en la vía entre Santa Marta y Barranquilla, sobre todo en la vía de Ciénaga
hacia Barranquilla. Esa es una zona que en algunas oportunidades causó un daño enorme, pero hoy en día está produciéndose un proceso erosivo hacia muy próximo hacia Pueblo Viejo y hacia Tasajera. Entonces, esos problemas, la degradación de las ciénagas, la erosión costera, junto con el cambio climático, se constituyen entonces amenazas para el territorio colombiano y por supuesto para el Caribe, frente al cual solo queda prevención, obras de mitigación y adaptación. Adaptación, con esto de la adaptación, estamos haciendo referencia nuevamente. Si seguimos habitando esas zonas inundables, esas zonas donde altas aguas vuelven y se meten a las casas de la gente, porque la gente se les metió en las zonas que eran del mar o las zonas de la ciénaga, ¿qué es lo que queda? Un proceso de adaptación, un proceso de reubicación de gente o de adaptación. Alguien podría decirme, entonces usted está sugiriendo que regrese a las casas palafíticas. ¡Sí! Usted está sugiriendo que regrese a los hospitales y a las escuelas soportadas en casas palafíticas. Yo diría, sí, claro que sí. Es parte de la adaptación. ¿Cómo hacer construcciones mucho más adaptables al entorno? Y si vamos a estar con aguas altas y con aguas escasas durante determinados periodos, hay que buscar cuál es el proceso de mitigación y cuál es necesariamente la adaptación que nosotros necesitamos tener a ella para poder habitar esos territorios. Esa es una de las razones de fondo para necesariamente conocer el territorio que habitamos. El contraste de la riqueza marina, agua dulce y terrestre, como las ciénagas, la ciénaga grande de la Magdalena, como la ciénaga grande de Santa Marta, como los deltas de la Mojana, como la expresión momposina, como el complejo lagunar, estos son una bondad, son zonas productoras de comida, son porque de ahí se extrae pez, por ahí se alimenta la gente que vive a su alrededor, a su vez generan una enorme vulnerabilidad a los asentamientos y al territorio de los asentamientos humanos que se hacen a su alrededor. Ahí hay que también tener una serie de medidas, primero, de prevención, exponernos menos, ser menos vulnerables, mitigación, es necesario, por supuesto, construir determinadas obras que eviten lo que ha pasado en varios momentos en el canal del dique, ya hacemos referencia a él, canal del dique que se ha roto y ha generado, imagínense que roto el canal del dique con aguas arriba en el mar y las aguas alrededor también arriba, ¿cómo se sacan las aguas si tiene que ser por gravedad? No hay cómo. La gente entonces rompía el canal del dique, fue roto físicamente por las personas. Entonces, eso genera también una amenaza, pero a pesar de que nos garantiza agua dulce, varios de los pueblos aledaños por donde cruza el canal del dique, esa construcción que se hizo por años fines de los 1700, es una bondad, pero a su vez también se constituye en eso. El contraste de la riqueza marina con agua dulce y terrestre, como la de las ciénagas, la depresión, el complejo lagunar, pero a su vez confiere esa localización de esas ciénagas, confiere bondades, pero a su vez genera vulnerabilidad del territorio y los asentamientos. Y aquí es donde el punto clave, donde yo decía, mire, la mayor cantidad de gente ha denominado este tipo de circunstancias como los desastres naturales. Yo decía, la naturaleza no es desastrosa. La naturaleza lo que tiene son ocurrencias y ciclos y la presencia regular del ciclón, del huracán, de la tormenta, de los inviernos intensos. El problema no es, el desastre no está ahí, esa es la amenaza. El desastre se constituye en la medida en que la población se hace cada vez más vulnerable y los desastres, a mi modo de ver, es entonces una situación de un problema del desarrollo no resuelto. Es decir, afecta cada vez más a poblaciones más pobres y afecta cada vez más a poblaciones vulnerables. En síntesis, desastre no hay de la naturaleza. Por supuesto, hay amenazas, pero el desastre es un desastre construido socialmente. Esto es muy controvertido, muy controversial. En algunos momentos hay personas que pueden no estar de acuerdo con el asunto. En algunos de un tiempo que yo estuve metido en este tipo de temáticas, en algunas de las discusiones
me decían que no, que en el caso centroamericano el desastre sí es propiamente la naturaleza. Y bueno, lo que pasa es que nos asentamos y densificamos el aspecto. Pero mire, según Naciones Unidas, el 90% de las víctimas en el mundo viven en países en desarrollo, la gente que se denomina la gente afectada por el desastre. Viven en países en desarrollo, con bajo nivel económico, en zonas de riesgo y laderas inestables. Conforme las ciudades, uno de los problemas que nosotros tenemos es que densificamos bastante el espacio en unos sitios donde no es posible densificarlo. Entonces, conforme las ciudades crecen, todo lo que se hace alrededor de los servicios, el crecimiento en general de los soportes sociales, infraestructurales, como las vías, como la construcción de las torres de energía, como los sistemas de transporte, todos estos sistemas, estamos haciendo cada vez ciudades con sistemas mucho más complejos y esos sistemas más complejos aumenta el riesgo de pérdidas cuantiosas. No hay país en América Latina que haya estado exento en las últimas 3 décadas de pérdidas económicas y pérdidas de vida por efectos de los famosos desastres, con consecuencias muy complicadas en términos de lo siguiente. Fíjense, retomando un aspecto al que se refería el viceministro de Comercio, atender a la gente después de un evento desastroso o después de haber hecho una afectación de esta naturaleza, atenderla, los estados invierten una enorme cantidad de recursos para tratar de recuperar las condiciones perdidas. Y entonces no hay progreso hacia adelante, sino que lo que hay más o menos es restablecer lo que se perdió. De tal manera que en ese sentido, no es la intervención del Estado es necesaria, por supuesto, pero esa intervención es necesaria en la medida en que esa intervención es necesaria porque el Estado ha cometido una serie de omisiones. Las administraciones públicas han permitido los asentamientos en zonas inadecuadas, ha permitido que la gente se le meta a los ríos, entonces, y no ha hecho ni la prevención suficiente ni la atención adecuada. Entonces luego vamos a terminar resarciendo derechos perdidos. Es decir, a la gente que se le pierde la casa, el Estado necesariamente tiene que atenderla con el propósito de restablecer ese derecho. Pero fíjense que lo que estamos haciendo es invirtiéndole dinero para restablecer lo perdido. No es que se haya mejorado, que tenga unas condiciones distintas. Algunos mejorarán porque mucha gente en nuestros entornos viven en casas bastante precarias. Entonces la intervención en un momento dado le puede dar una casa un poco mejor. Pero no necesariamente es que le haya cambiado la situación en términos del ingreso, del bienestar de la familia. Tienen un techo distinto al anterior. Entonces, no hay país en América Latina donde no se haya afectación, muerte y daños de carácter ambiental en razón justamente a este tipo de afectación. Bueno, fíjense, por ejemplo, algunas otras cosas recogidas a partir de la historia reciente. En el 2007, el desbordamiento del Nechí, de los ríos Nechí, en el sur de Bolívar, del Nechí y el río Cauca, afectó 8.351 familias. Para ese tiempo, multiplíquelas por 5 y te da más o menos 45.000 damnificados en las zonas de La Mojana. La Niña en el 2010 y en el 2011 afectó 191 de los 210 municipios del Caribe y 6 de los 7 departamentos. Para esa época yo me fui a trabajar con un programa de la presidencia que llamaba Colombia Humanitaria. Y esa Colombia Humanitaria lo que hizo fue atender la emergencia. Y en efecto, cerca de 5 billones con B grande se le puso al programa para poder atender la emergencia, atender damnificados, atender reconstrucción, hacer nuevamente, restablecer las condiciones de las vías, poder evacuar el agua en algunos lugares. Al canal del dique se le metió una enorme cantidad, yo creo que casi cerca de medio billón de pesos, 500.000 millones de pesos para restaurar, para recomponer el canal del dique que se había roto, pero porque la gente lo rompió en la medida en que lo que hacía era buscando sacar agua para que no lo siguiera inundando a ellos. Entonces los ríos Magdalena, Cauca, Sinú y San Jorge se desbordaron, al igual que las ciénagas
el canal del dique se rompió, afectando municipios como Manatí, Santa Lucía, Candelaria, Campo de la Cruz y Repelón. En síntesis, es claro la vulnerabilidad hídrica que se tiene en el Caribe. Es una bondad que tenga esa enorme cantidad de cuerpo de agua, ya lo decíamos la vez pasada, cerca del 60% del agua emposada está en el Caribe, pero es también a su vez una amenaza muy importante de analizar y de tener presente. Bien, en cuanto a las amenazas antrópicas, como decíamos al principio en la fórmula, las generadoras de energía, las presas de agua, los oleoductos y los gasoductos. Presas de agua, imagínense ustedes una presa de agua como la que se acaba de construir en Ituango, en la desviación del río Cauca. Esa desviación del río Cauca se han metido millones de litros de agua en una vasija. Y esos millones de litros de agua en una vasija, por pura presión, en un momento dado, eso se convierte en una amenaza antrópica. En la medida en que se reviente una presa de esas, yo creo que eso no solamente cubre, pero fíjese que es que no estamos tan lejos. El río Cauca, antes de su desembocadura en el Magdalena, en un municipio que se llama Puerto Valdivia, en un sitio que se llama Puerto Valdivia, en Valdivia, en el Cauca antioqueño, en esa zona está muy próxima justamente a esa zona inundable que nosotros estamos hablando. Es decir, está muy próxima a Nechí, está muy próxima a estos municipios de los que estábamos hablando por acá, próximas a La Mojana. De tal manera que el que se llegue a reventar esa presa, que es una amenaza antrópica, el daño ambiental y la cantidad de población que arrasa de ahí para abajo, todavía no se ha calculado. Bien, entonces eso también es un punto clave frente a esas amenazas antrópicas, los asentamientos y sus acervos económicos, sociales, infraestructurales tienen un alto nivel de exposición. Por supuesto, entonces es necesario pensar en un manejo adecuado, pensar en la adaptación, pero también pensar en la prevención y en la mitigación. En consecuencia, es un punto clave para trabajar en el Caribe. La gestión prospectiva del riesgo implica la identificación y la evaluación de factores de riesgo basadas en la vulnerabilidad y la capacidad de recuperación de las comunidades. Necesitamos conocer el territorio, necesitamos conocer el nivel de vulnerabilidad, necesitamos diseñar medidas de prevención para evitar daños mayores. Bueno, vamos llegando como al final, estoy acelerando un poco con el propósito de dar el espacio que se necesita para las nuevas intervenciones. Voy a tratar 3 puntos más con relación a este mapa, pero prefiero ahora saltarme del mapa, solamente decir, mire, aquí hay otra serie de subregiones, Sierra Nevada, Santa Marta, Sierra la Guajira, la Serranía de Perijá, la Serranía de los Motilones, la Serranía de San Lucas. Aquí hay una serie la Serranía de San Jacinto. Aquí hay una serie, las llanuras del Caribe. Hay una serie de zonas que son claves para trabajarlas, pero para trabajarlas un poco más adelante. Yo tenía previsto algunas otras cosas, pero me voy a saltar solamente para hacer referencia a esto. Este es el tema de la próxima semana. Vamos a bajar algunas de las subregiones nuestras, sobre todo aquellas que consideramos más importantes porque no vamos a poder mirar todas. Pero ¿cómo no vamos a analizar, por ejemplo, lo que pasa en la Ciénaga Grande de Santa Marta y en Pajaral? ¿Cómo no vamos a, en la parte de Tasajera, que está arriba, esa se llama la isla, lo que denominan ellos la isla Tasajera, y que se convierte para nosotros en la isla, se me olvidó ahorita el nombre. Isla de Salamanca, profe. Bueno, en la isla de Salamanca, esta isla de Salamanca y la zona, y toda esta zona que necesitamos conocerla un poco con mayor nivel de detalle. En síntesis, para concluir por hoy, vamos a retomar esas subregiones y vamos a mirar cuáles de estas otras que están aquí las vamos a trabajar. Una de ellas, por ejemplo, Sierra Nevada, como lo decíamos, mirar algunas cosas relacionadas con
con Sierra Nevada, con los otros deltas, principalmente los deltas, las que estamos listando aquí, algunos aspectos sobre la sierra, de la península de La Guajira, algunos aspectos sobre los valles del Alto Cesar, y del Alto Ranchería y la provincia de Padilla, la Sierra Nevada, por supuesto, las sabanas, los valles aluviales de los ríos Sinú y San Jorge, y bueno, hasta llegar e ir bajando, después de haber visto estos ecosistemas, para concentrarnos en la última parte, en el departamento del Magdalena. Esa será la temática entonces que sigue. Ahí quedan las diapositivas para que ustedes las complementen. De todas maneras, vamos a retomarlas como desde por aquí, para la próxima sesión. Desde la vertiente del Caribe, para mirar entonces la isla de Salamanca, la Ciénaga Grande, la Ciénaga Pajaral. Bien, hasta ahí entonces dejemos por hoy para darle el tiempo para que ustedes puedan entonces darles el tiempo para que puedan hacer los trabajos que tienen previstos, la felicidad y las preguntas y comentarios. Bueno, hasta aquí dejo yo. Gracias. Profesor Daniel, muchas gracias por su intervención. Gracias por compartir sus conocimientos en materia socioeconómica, en materia social y política sobre la región del Magdalena. Bueno, muchachos, ahora queremos de pronto hacer una pregunta abierta, que le escriban a través del comentario para poder interactuar. Alguna pregunta para el profesor Daniel, para poder dar lugar a aplicar el histograma de la felicidad. ¿No hay preguntas? Ya sabemos, las diapositivas tenemos que mandárselas. Se las mandamos el día de hoy a través de los contactos para que queden entre sus archivos. Así las cosas, entonces voy a generar el momento de compartir pantalla para aplicar lo que se llama el histograma de la felicidad. Que eso es básicamente, perdónenme un momento, eso es básicamente recoger la percepción que ustedes tienen sobre la clase. Esperen un momento que estoy tratando de ubicar acá. Sobre la clase, cómo la percibieron, cómo les pareció la clase. Ahí se está viendo la pantalla. Un momentito. Espérense un momento. Profe, espere que hay aquí. Qué raro. Voy a compartir la pantalla. Aquí está. Bueno, jóvenes. La idea es que ustedes den una apreciación sobre la clase a través del concepto de muy feliz, confundido, triste, enojado. Para eso los estamos invitando a que ustedes ingresen a www.menti.com www.menti.com e ingresen el código 2283224. Los invito, jóvenes, a que ingresen a www.menti.com e ingresen allí, en el banner, en el espacio, el código 2283224. Esto nos permite comprender cómo percibieron la clase, ya que hay dos intervenciones, muy feliz, uno feliz, dos feliz, de cerca de casi 50 participantes que estuvimos en la jornada del día de hoy. Muy feliz 3, feliz 3. Los invitamos a que hagan esto para que nosotros pues tengamos una apreciación de ustedes de este curso certificable por parte de la Vicerrectoría de Extensión. 7 muy feliz y feliz 4. Ahí vamos subiendo, los invito a que subamos la temperatura, subamos estas apreciaciones, ya subiendo la barra, confundidos, algunos también tienen derecho a estar confundidos porque sabemos que es una temática pertinente, pero también compleja en la medida de entenderlo y comprenderlo, pero poco a poco vamos digiriendo las cosas que hacen parte de nuestra cotidianidad desde un punto de vista muy técnico. 14 muy feliz, 5 muy feliz, un confundido, un 7 feliz. Estamos a un minuto de cierre, jóvenes, van 23 participantes. Ahí vamos, 15 muy feliz, 8 feliz,
el histograma de la felicidad, que es digamos un termómetro, la manera de medir y establecer cómo perciben nuestros estudiantes la cátedra, en este caso la cátedra del Objetivo de Desarrollo Sostenible. 9 feliz, 16 feliz, profesor Daniel. Tiene la gente complacida, un confundido, que es normal, pueden confundirse y preguntar. Por eso yo hablaba ahorita de una pregunta que arrojaran al escenario, pero la próxima vez podemos hacer un par de preguntas antes orientadoras. 16 feliz, 11 muy feliz. Por favor, los invito a que entren a menti.com, así como suena textual, www.menti.com, y ingrese el código 2283224. Listo, 17 muy felices, 11 felices, un confundido, 0 enojado y 0 triste. Ahora, pues lo invito a que nos dejen algún comentario, alguna inquietud. Ahí pueden escribir sus comentarios para que nos ayuden a mejorar la clase. Ya tenemos un compromiso, algunos de los estudiantes están diciendo que no le han llegado diapositivas, vamos a generarles hoy la posibilidad de que reciban sus diapositivas en su mail. Por favor, espero comentarios. En el mismo Menti, alguna persona dice excelente presentación. Thank you, gracias. Excelente trabajo, felicitaciones. Muy excelente, formidable. Gracias al docente Daniel, muy complacidos con la cátedra. Muy buena ponencia, como siempre. Profesor Daniel, a nombre de su estudiante, tiene, digamos, una muy buena apreciación, una excelente apreciación. Como siempre, regio en sus presentaciones, que envíen las diapositivas de todas las clases, la presentación muy buena. Excelente presentación por parte del profesor Daniel, muchas gracias. Muy pertinente. Un comentario adicional es, excelente intervenciones, muchas gracias. Excelente presentación la del día. Voy a tratar de bajar, conseguir más apreciaciones. Aquí nos dice, me gustó mucho esta clase, especialmente los videos. Sí, los videos también ayudan a interactuar y a comprender un poco lo que plantea el profesor Daniel. Muy buena la charla de hoy, la presentación de la formación de huracanes estuvo súper. Sí, siempre habíamos pensado de los huracanes, pero no tan complejo como lo está planteando el doctor. Excelente sección, disfruto mucho la charla del docente y su conocimiento. Excelente presentación. Y cada día se aprende más sobre el curso. Me han servido para aclarar cosas. A todos nos ha aclarado las cosas y las dudas que tenemos sobre esta nueva apuesta supranacional para mejorar la calidad de vida de manera sostenible, como son los objetivos de desarrollo sostenible por parte de los diferentes organismos multilaterales que lo conforman. Aquí habla una persona que se podía abrir espacios para que los participantes presenten opiniones sobre los temas, no solo en el chat. Eso lo podemos evaluar con el profesor Daniel, si permitimos 2 o 3 intervenciones concretas de 1 minuto, 2 minutos, para que refresquemos un poco esto. Y lo hablaremos con el equipo técnico de la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social. Muy interesante la charla, dice otra persona. Me gustó mucho el análisis y cómo enfoca el tema hacia el contexto nacional, regional y local. Y buena presentación por parte del profesor Daniel. Buen abordaje, la temática presentada. Muchas gracias al profesor Daniel y a la Vicerrectoría de Extensión. Bueno, ¿algún comentario adicional? Menti.com, use el código 2283224. Muchas gracias. Vamos cerrando. Profesor Daniel, muy complacidos con estas 2 horas casi que nos dictó la clase. Muy querido, y queremos decirles a ustedes que la próxima semana nos vemos otra vez, Dios mediante, aquí, el jueves de 8 a 10 de la mañana. Profe, sí, estudiamos la posibilidad de 2 o 3 intervenciones en la próxima clase para que se refresque un poco el diálogo con los estudiantes y poder nosotros darle mayor dinámica a la cosa. Profe, ¿algunas palabras de cierre? No, pues que yo también estoy muy complacido con la cátedra, los ODS. Fíjense que más que centrarnos en los ODS, hemos centrado la atención sobre el territorio. Tenemos que sacarle un espacio. Al principio hablamos de los ODS en la primera sesión, y el último, vamos a hacer un ejercicio, es tratar de juntar las 3 cosas. Con tema del desarrollo, los objetivos del desarrollo sostenible y el territorio. Pero esa es la sesión de cierre, porque las otras vamos a bajar un poco más al territorio a la que estábamos haciendo referencia, para mirar esos ecosistemas estratégicos, esos accidentes geográficos que hay ahí, que nos interesa muchísimo. Bien,
por ahora solo decirle que el que esté confundido, pues me acordar de un asunto que al que no la convence, por favor, confúndalo. Pero vale la pena tener la razón por cuál está confundido. Si es que el tema fue confuso en su presentación, esos comentarios para mí también son muy importantes. Pero también les cuento ya para cerrar e irme y no quitarles más tiempo, es que yo cada vez aprendo un pilín más con relación a este tipo de asuntos, porque necesariamente hay que estudiarlo, hay que poder hacer a cierto nivel de coordinación entre las ideas y las cosas. Entonces, yo trato de combinar varios aspectos. Por ejemplo, ese tema del riesgo no estaba previsto, pero ¿cómo no iba a tratar yo el tema del riesgo y de la parte conceptual si vamos a hablar del huracán, y vamos a hablar del ETA y vamos a hablar de niño y niña en el Caribe? Bueno, yo les agradezco también su asistencia y muy interesante participar con ustedes en esto. Lástima que no lo podamos hacer personalmente. Chao, cuídense mucho. Que les vaya muy bien. Muchas gracias, profe, a ustedes. Bueno.